¿Qué tal, queridos amigos? Con el gusto de siempre les saludo en este subprograma Al Encuentro con la Palabra. Estamos hablando de los profetas y concretamente estamos con los profetas del siglo VIII antes de Cristo. Recuerden que consideramos como siglo VIII los años que van del año 700 al 799 antes de Cristo. A toda esta parte, a este lapso de tiempo, llamamos siglo VIII. El contexto histórico ya lo sabemos, es el apogeo del imperio asirio. Los asirios han avanzado, han llegado a la parte norte de Israel, han destruido esta parte norte cuya capital era Samaria, y entonces viene pues un desajuste ya en la parte norte. El yavismo, la fe en un solo Dios, parece ya ambigua porque los asirios han exportado sus propios dioses, y viene pues un choque entre algunos judíos, algunos israelitas que siguen con su fe centrada en Dios, en Yahvé, y con la oferta de otros dioses extranjeros. Sin duda que es un momento crítico que tiene que ver con la fe dañada, la fe dolida de un pueblo. Y en este contexto han surgido tres de los profetas que ya hemos tratado: Isaías, los capítulos del 1 al 39, el profeta Amós y el profeta Oseas. En esta ocasión vamos a hablar un poco del profeta Miqueas. Miqueas pertenecía al reino de Judá, originario de Moreset, al oeste de Hebrón. Actuó en tiempo de los reinados de Ahaz y Ezequías, es decir, poco tiempo antes de la caída de Samaria, antes del 722 y años después del 722. Podemos decir que Miqueas fue contemporáneo de Oseas y quizá en algún momento, en algún tiempo breve, con Isaías. Miqueas, al igual que Amós, era de origen campesino y comparte con Amós este lenguaje duro, áspero, directo, concreto y a veces brutal. Le gustan las imágenes rápidas y los juegos de palabras. La enseñanza esencialmente del profeta Miqueas nos habla cómo las promesas a Sión era el nombre idealizado de Israel, tomado este nombre del monte, el monte Sión, una pequeña colina ahí en el centro de Jerusalén, donde después se construiría el templo. Y entonces Sión era como el centro espiritual, como el centro más importante de todo Israel. Y las promesas a Sión contrastan demasiado violentamente con las amenazas en que se hallan encuadradas. Y esta composición equilibrada es un arreglo de los editores del libro. Es difícil determinar la extensión de las modificaciones que ha sufrido en el medio espiritual donde se conserva el recuerdo del profeta. Lo que sí sabemos y lo que sí estamos cierto es que el profeta fue un llamado, recibió la vocación de Dios, tenía una conciencia viva de su vocación, y por eso, a diferencia de los que se decían inspirados, anuncia con seguridad la desgracia, la desdicha. Es portador de la palabra de Yahvé,
pone pleito a su pueblo y lo encuentra culpable. Es una forma también de presentar el mensaje, un Dios peleando con el pueblo que le da argumentos, Dios que se los tumba y le da otros argumentos superiores. Y sobre todo lo que ataca, lo que hace ver el profeta, son los pecados que tienen que ver con la religión, pero sobre todo los pecados que tienen que ver con la vida moral. Miqueas fustiga a los ricos acaparadores, al igual que Amós, a los acreedores despiadados, a los comerciantes fraudulentos, a las familias divididas, a los sacerdotes, a los profetas codiciosos, a los jefes tiranos, a los jueces que se venden. Vean cómo el mensaje del profeta tiene una proyección social, tiene un impacto que tiene que ver con lo social. Entonces el profeta no solamente anuncia, sino también denuncia todos aquellos desórdenes, todo aquello que va en contra de los más débiles, de los más vulnerables. Ataca, pues, decíamos, a los ricos que acaparan, a los acreedores despiadados, a los comerciantes fraudulentos, a las familias divididas, a los sacerdotes, a los profetas codiciosos, etcétera, etcétera. Una parte que vale la pena resaltar en el profeta Miqueas es el anuncio de la venida del Mesías. Como ya lo había hecho Isaías tiempo atrás, también Miqueas habla de la venida de este rey mesiánico. Los invito a que veamos en el capítulo 5 del libro cómo habla el profeta de esta venida. Dice Miqueas capítulo 5: en cuanto a ti, Belén Efrata, que no destacas entre los clanes de Judá, sacaré de ti al que ha de ser soberano de Israel. Sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos, a los días pasados. Por eso el Señor abandonará a los suyos hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces los que aún quedan volverán a reunirse con sus hermanos israelitas. Él se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Él mismo será la paz. Cuando Asiria invada nuestra tierra y entre en nuestros palacios, nos enfrentaremos a ella con 7 pastores y 8 príncipes. Vean pues cómo habla el profeta de la venida, concretamente en ese pequeño pueblo de Belén. De ahí surgirá pues el Mesías, aquel que traerá la paz y sobre todo traerá la justicia. Es algo muy importante no perder esta perspectiva, que muchos de los profetas miran hacia Cristo. Viven una situación muy conflictiva y van más allá, esperando que un día llegue aquel que ponga orden, aquel que haga justicia a los débiles, a los oprimidos, y que realmente sean ellos, como dirá Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miqueas nos ayuda a vislumbrar este panorama mesiánico. Tarde que temprano llegará el Mesías a poner orden en este mundo. No perdamos pues esta esperanza, queridos hermanos. Hoy, como en tiempos del profeta Miqueas, hoy justamente seguimos viendo estas injusticias, pocos ricos, muy ricos, y muchos pobres, muy pobres. Unos que lo acaparan todo,
que acaparan el alimento y lo venden a como ellos quieren. Dice el Papa Francisco, el problema de los alimentos no es la escasez de alimentos. El problema es que hay una gran deuda de amor. Es decir, no sabemos compartir. Y habrá pobres mientras haya muchos ricos que no quieran compartir, que prefieran el dinero, que prefieran tener todo en sus manos, aunque los demás no tengan nada. Aprendamos con Miqueas a ser justos, a darle su lugar a cada persona, y no creas que porque eres rico, porque tienes muchos bienes materiales, no creas que eso te da la felicidad. La felicidad siempre será servir, compartir con aquel que menos tiene. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, página de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio, página de Facebook de la misma diócesis, en la cuenta personal Julius Carrillo. Nos vemos todos los martes, compartan con sus amigos, con su familia estas cápsulas. Lo único que quieren es ayudarles en su formación cristiana, en este conocimiento de la Sagrada Escritura. Les doy mi bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.